¡Wow! Ese señor que estamos viendo ahí con cabello liso y piel clara es Asim Camisa. En esa foto está abrazando al asesino de su hijo, a quien perdonó y lo ayudó a salir de la cárcel. Así como lo oyen. En 1995, el hijo de Asim, llamado Tariq Camisa, tenía apenas 20 años. Era estudiante de segundo año de la Universidad Estatal de San Diego. Trabajaba también como repartidor de pizzas. En un momento en su trabajo, Tariq fue asaltado por 4 pandilleros. Tariq se negó a entregar la caja de pizzas y otras pertenencias a los atracadores. Cuando los pandilleros se iban, uno de ellos le disparó a Tariq y Tariq cayó y luego murió. Ese pandillero es ese hombre que estamos viendo ahí, abrazado con el padre de Tariq. Cuando Asim, el padre de Tariq, se enteró de que le habían quitado la vida a su hijo, Asim cayó al suelo casi vuelto loco. Imagínense ustedes a un padre que le digan que a su hijo le acaban de quitar la vida. Horas después, en medio de su dolor, Asim tuvo una visión. Y en esa visión, un poder superior, dice él, le dijo, en ambos extremos del arma habían 2 víctimas. Tarim era una de las víctimas y la otra víctima, según la interpretación que le dio Asim, el padre de Tariq, era quien le había disparado a su hijo. Varios meses después, en medio de los juicios y de las audiencias, Asim se encontró con Félix, el abuelo de Tony Hicks, el abuelo de el joven que le había quitado la vida al hijo de Asim. Y empezó un proceso de cercanía porque Asim, a raíz de la muerte de su hijo, abrió una fundación para ayudar a jóvenes a que no cayeran en las pandillas como habían caído los que le quitaron la vida a su hijo. Porque Asim decía que no había sido Tony Hicks el que le había quitado la vida a su hijo, sino la sociedad que lo había convertido en pandillero. Y que él no hacía nada con vivir toda su vida con un rencor y con un odio, porque ese odio y ese rencor, al único que terminaría haciéndole daño era a él como padre de ese hijo que le habían asesinado. Entonces, cuando Asim está hablando con el abuelo de Tony, le dice al abuelo de Tony que él quiere acercarse a Tony, o sea, al asesino de su hijo, para perdonarlo. Pero Tony Hicks, quien estaba preso, condenado a 25 años de prisión y a una cadena perpetua, no tuvo el valor en ese momento para acercarse a Asim, al padre del joven que él había asesinado. Porque decía Tony que él se sentía que no era merecedor de ese perdón. Y era una situación incómoda para él sentarse frente al padre del joven que él le quitó la vida. No tuvo valor en ese momento. Tuvieron que pasar 5 años para que Tony aceptara el encuentro
con Asim, el padre de Tariq. Llegó el día del encuentro, se reunieron en la cárcel frente a frente con una mesa en medio. El conversatorio duró 6 horas entre el asesino de su hijo y el padre. La muerte de Tariq dolió tanto en la familia de Tariq que una novia de Tariq, su prometida con la que se casaría, 7 años después se suicidó porque nunca superó la muerte de Tariq. El padre de Tariq le pregunta al asesino de su hijo que por qué lo hizo, qué le pasó por la mente esa noche en la que le disparó a Tariq. Y él dijo que él lo que tenía en su mente era mucho odio porque su madre lo tuvo a él cuando él tenía 14 años, cuando ella tenía 14 años, y el padre lo había abandonado, y que su madre, después de tenerlo, fue y lo llevó a donde el abuelo, y él se sintió también rechazado y abandonado por su madre, y todo eso fue generándole un sentimiento de odio, y que la mayoría en su familia eran miembros de pandillas y que él estaba rodeado de esa realidad. Y que por eso él, siendo un adolescente, entró a las pandillas y no dudó ni un segundo cuando sus compañeros de asalto le dijeron que disparara. No dudó en disparar y por eso disparó. Dice Asim que cuando hablaba con Tony, el asesino de su hijo, tuvo una conexión directa a través de los ojos y pudo verle el alma y percibir la sinceridad de las palabras de Tony, y que al final de la conversación terminó perdonándolo. Y que no solo lo perdonó, sino que empezó las gestiones para ayudarlo a salir de la cárcel, para que le redujeran la condena de cadena perpetua. Después de ahí, señores, Asim convenció a las autoridades para que dejaran en libertad a los 24 años de encierro, 24 años después de haber estado en la cárcel. Él hizo las gestiones para que dejaran en libertad a Tony, y Tony salió de la cárcel. Dice Tony que cuando él habló con Asim en la cárcel, él nunca había hablado con un ser humano en la forma que lo hizo Asim con él, que él sintió como si estuviera hablando con un padre, que nunca le habían hablado de esa manera acerca del perdón, y que él nunca había percibido tanto respeto y amor en su existencia como la que percibió en ese diálogo por parte de Asim. Entonces Tony empezó a reflexionar por dentro y a perdonar a su madre, a su padre que lo había abandonado, y a todo el que él había odiado en su vida. Oigan bien. Y se quedó reflexionando hasta que salió de la cárcel siendo un hombre nuevo. Y entonces Tony se integró a la fundación que fundó Asim con el nombre de su hijo, Tariq Camisa, una fundación para orientar a los jóvenes para que no caigan en la delincuencia. Y ahora Tony y Asim andan varias escuelas, barrios y muchos lugares del mundo hablando de su historia, de cómo Asim perdonó a Tony, el asesino de su hijo. Asim es miembro de una religión islámica y él practica la meditación que le llaman sufismo. Y fue gracias a esas meditaciones religiosas que él pudo llegar al punto del entendimiento, según él, de perdonar a Tony.
para entender por qué Azim perdonó a Tony, el asesino de su hijo, es necesario conocer la historia, la religión, la cultura y la forma de Azim. Yo sé que para muchos de nosotros es difícil de entender cómo una persona, un padre, puede perdonar al asesino de su hijo, pero en eso influye su religión, su cultura y el modo de él ver la vida y una decisión que él tomó para sentirse libre, porque si él no lo hacía así, entendía, según él, que él no podía continuar viviendo en paz el resto de su vida. O sea, que él con ese perdón fue también como si buscara una paz y una armonía propia. Fue como un método que él usó para poder seguir hacia adelante. La hermana de Tariq, el joven asesinado, hija de Azim, también terminó perdonando a Tony. Y ahora Tony es como si fuera un hijo de esa familia. La hermana de Tariq ahora ve a Tony como un hermano. Y Tony ve a esa mujer como una hermana y ve a Azim como un padre. Y ahora él se siente parte de la familia. Miren ustedes cómo esta historia empieza con una tragedia y termina con el asesino integrado a la familia del joven que él asesinó. Y dice Azim que él ha tenido revelaciones de su hijo, mirándolo a la cara y diciéndole lo orgulloso que se siente de que su padre perdonara al asesino. Y dice Azim, el padre, que él tiene la esperanza de que algún día su hijo Tariq y Tony, cuando Tony muera, se reencuentren y se den la mano. ¡Wow, señores! Tremenda historia. Increíble.